puede ir conmigo allí si quiere, si la luz le permite leer su Biblia. Sé que no está en las pantallas. Dice, luego el pueblo de Israel salió del monte Hor y tomó el camino hacia el mar Rojo para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Se quejaron. Aquí no hay nada para comer ni agua para beber. No era cierto. Además detestamos este horrible maná, lo que Dios había provisto. Estaban despreciando todo lo que Dios les había dado. Entonces el Señor envió serpientes venenosas. El Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pide al Señor que quite las serpientes. Así pues Moisés oró por el pueblo. Entonces el Señor le dijo a Moisés: haz la figura de una serpiente venenosa y átala en un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar la serpiente. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató a un poste. Entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban la serpiente de bronce y sanaban. Jesús le estaba recordando a Nicodemo precisamente esa historia. Y notemos que la historia es una historia en la que Dios redime, en la que Dios ofrece una solución para el pueblo, un pueblo que más bien merecía el castigo de Dios, un pueblo que no sabía apreciar todo lo que Dios le había dado, un pueblo que se había alejado del Señor y que pues evidentemente no amaba a Dios ni tampoco amaba a su siervo Moisés. Y el Señor como castigo envía estas serpientes, pero él mismo provee una solución. Y la solución era simplemente mirar a esta serpiente de bronce. ¿Cómo es que mirando simplemente a una serpiente alguien puede ser sano? Bueno, pues fue la soberanía de Dios la que dictó esto. No fue una ocurrencia de Moisés, sino fue la soberanía de Dios. Pero al mismo tiempo eso apuntaba precisamente a Jesús. Y es solamente porque esa historia existía que ahora Jesús podía decirle a Nicodemo esto: es necesario que así como Moisés levantó la serpiente ardiente, el Señor Jesús sea levantado para que todo el que le mire, todo el que le siga, todo el que crea en él, no se pierda, mas tenga vida eterna. La pregunta es: ¿está Jesús en esa asta? ¿Estamos levantando el nombre del Señor en alto o lo estamos tirando al suelo? La pregunta es: ¿qué dice la gente hoy de Jesús? ¿Qué dice la gente hoy de Jesús? ¿Cuál es la imagen que hemos creado del Señor Jesús? ¿Cuál es la imagen que hemos creado del cristianismo, que hemos creado del evangelio? ¿Cuál es la opinión que el mundo tiene de todo esto? ¿Saben que esa pregunta es muy importante? ¿Qué dice la gente de Jesús? Es una pregunta muy importante. Y recuerdo en Mateo capítulo 16 está la historia. Recuerdo cuando Jesús está allí en su ministerio y está haciendo precisamente esta pregunta. Lo dice así, Mateo capítulo 16, versículos desde el 13 hasta el 16. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos, y no fue una pregunta así como que no tenían nada que hablar y comenzaron a hablar de eso. No. Fue una pregunta intencional. Fue una pregunta que Jesús quería saber. Es importante esta pregunta. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre refiriéndose al mismo. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron. Algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Si usted conoce la historia, usted sabe que el Señor Jesús le respondió: bienaventurado eres
Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi espíritu. Pero vemos cómo a Jesús le importa lo que dice la gente. A Dios le importa lo que dice la gente. Cualquier persona discutiría que no, pero a Dios sí le importa lo que dice la gente. Y la imagen de levantar algo en alto es para hacerlo visible a todo el mundo y que todo el mundo pueda mirarlo y pueda servir de guía, ¿verdad que sí? ¿Qué dice la gente hoy del cristianismo? ¿Qué dice la gente hoy del evangelio? ¿Qué dice la gente hoy de Jesús? El apóstol Pedro también escribió ahora en su primer carta, primera de Pedro capítulo 3, algo que es un mandamiento a todos nosotros y nos impulsa a examinar nuestra fe y ver qué exactamente es lo que creemos, ver si de verdad conocemos a Jesús. Y está allí en primera de Pedro capítulo 3 versículo 15. Dice: si no santificar a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. De modo que no solamente vemos cómo Pedro le decía al Señor lo que le decía allí, sino que también nos manda a nosotros que presentemos defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de nuestra esperanza. De modo que tú y yo hoy tenemos una misión, tenemos un mandato, tenemos que hacer algo, y cuando analizamos los resultados de lo que hemos obtenido, nos damos cuenta que falta algo, y lo que falta es que hagamos brillar el nombre de Jesús. Falta que hagamos brillar el nombre de Jesús, y el hecho de que no podamos o no hayamos podido hacer brillar el nombre de Jesús, no se ha podido en España, no hay muchas iglesias, no se ha podido en los jóvenes, no son conocidos por esa pasión por el Señor, por esa vida de intimidad con Dios, ¿verdad? Cuando miramos la iglesia en América, sí hay muchas mega iglesias en América, pero cuando miramos a la condición de los cristianos en América, entendemos que hay muchos que se llaman cristianos solamente de nombre, y es simplemente un título y no una experiencia real. De modo que tenemos que hacer algo, y yo les invito simplemente a mirar quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Usted sabe que el punto de vista, la opinión que usted tenga de esa pregunta, ¿quién es Jesús?, cambia, afecta toda su vida. Toda su vida es afectada con la respuesta a esta pregunta: ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? Y tenemos que ir un poquito más allá de quién es Jesús para ti o para mí, sino quién fue Jesús en realidad. No importa tu punto de vista o mi punto de vista. Cuando tú y yo examinamos lo que Jesús dijo ser, los reclamos del Señor Jesús, entendemos que habían en realidad solamente tres opciones. Si usted conoce el evangelio, si usted conoce, por ejemplo, que Jesús se paró en cierto momento y dijo: yo soy la sal de la tierra, yo soy el pan de vida, yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin. Si usted conoce que Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, uno solo, el camino, no un camino, la verdad, no una verdad, y la vida, no una forma de vida, sino la única forma de vida, usted tiene que pensar y decir: bueno, o era un mentiroso, o era alguien que intencionalmente quería engañar a la gente para que la gente lo siguiera. O era un loco, como que usted va a un parque o a cualquier lugar público y hay personas por allí gritando que son Cristo, y hay personas
diciendo un montón de cosas que usted evidentemente dice, esta persona está loca. Bueno, Jesús sonaba como un loco para muchos, ¿sabe? ¿Sí o no? Imagínese que usted salga de allí de su vecindario y se encuentre con su vecino que anda diciendo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va a Dios, nadie va al Padre si no es por mí. Imagínese eso. Entonces, o era un mentiroso que intencionalmente quería engañar a la gente, o era un loco, porque los reclamos que hacían solamente se puede entender como eso de alguien que no es legítimamente, que no pues es lo que dice ser la luz, la verdad, o el camino, o la vida, y los tantos reclamos que Jesús hizo. La tercera opción parece ser la más lógica, porque vemos que alguien que es un engañador no está dispuesto a morir, ¿verdad? No está dispuesto a sufrir, y mucho menos tiene el poder para morir y resucitar después. Y cualquier loco puede decir lo que sea, pero a la hora que eso se cumpla, cualquier loco puede decir, yo voy a morir y resucitar, pero que eso llegue a suceder, pues de repente es diferente, ¿verdad? Y esto fue exactamente lo que pasó con el Señor Jesús. O era un mentiroso, o era un loco, o simplemente tenemos que aceptar lo que Él dijo ser. Tenemos que reconocer que Él es Dios. Tenemos que reconocer que Él es Dios. Y si Él es verdaderamente Dios, y si Él verdaderamente existió 2000 años atrás, y verdaderamente murió en una cruz, hay solamente una de las religiones del mundo que niegan que Jesús murió en una cruz. El resto de las religiones, el resto, incluyendo otros puntos de vista que no son religiosos, todos están de acuerdo con que Jesús murió y murió en una cruz. La historia romana lo dice, la historia griega lo dice, todos los libros de historia lo dicen. Solamente los musulmanes quieren negar que Jesús murió en una cruz. Y si Jesús en efecto murió en una cruz y en efecto resucitó, pues entonces de repente tu fe y mi fe es seria. Entonces de repente tú y yo tenemos una razón verdadera, no una razón emocional, no una razón, no, usted tiene una razón verdadera para creer todo lo que la palabra dice acerca de Jesús. Saben que no hay otro personaje en toda la historia que ha sido tan esperado como Jesús. Cuando nació Simón Bolívar y cuando nació cualquier personaje en toda la historia, nunca fue predicho de él con tiempo antes que iban a ser en tal año o en tal lugar, pero de Jesús sí. ¿Usted se da cuenta que Jesús es único? Sería una absoluta estupidez no aceptar que Jesús es único. Estamos en el año 2018. ¿2018 de qué? Desde el nacimiento de Cristo Jesús. Él cambió la historia. Pero ¿creemos de verdad en el Jesús de la Biblia? El Jesús de la Biblia realmente cautivado nuestra atención. ¿Creemos verdaderamente en Él? A veces yo me pregunto si de verdad los cristianos creemos en Él, porque si creemos en Él de todo nuestro corazón, entonces nuestra relación debe ser diferente, nuestro testimonio, nuestro mensaje debe ser diferente. Algo único de Jesús es que solamente, comparando todos los líderes de las religiones, Mahoma, Buda, etcétera, etcétera, solamente Jesús, solamente la cosmovisión judeo-cristiana, solamente esta cosmovisión responde coherentemente a las preguntas más significantes de todo hombre, de todo ser humano, que tienen que ver con el origen, con el destino, con la moralidad y el significado. Solamente Jesús responde coherentemente, con una respuesta certera, a las preguntas del origen, del destino, de la moralidad y del significado. Por ejemplo, para que entiendan un poquito lo que estoy diciendo, el hecho de que alguien dice que el mundo existió del Big Bang, ¿verdad? Y básicamente nada, absolutamente nada, más casualidad es igual a toda una perfección.
Ese es el origen que alguien predica, ¿verdad? El origen que alguien dice. Ese es el origen. Bueno, pues, ¿qué sentido le da eso a nuestras vidas? ¿Qué sentido le da eso a nuestras vidas? ¿Qué dice eso de nuestra moralidad? Usted no vale nada desde ese punto de vista porque usted es resultado de nada más casualidad. ¿Se da cuenta cómo una cosa afecta a la otra? Y si usted es el resultado de nada más casualidad, y cuando sus días físicamente terminen y usted muera, pues ahí acabó todo, pues ¿en dónde está el valor y el sentido de la vida? ¿Dónde está? ¿Dónde está la moralidad? Y si usted nació del mono o viene del mono, bueno, pues, ¿dónde está su moralidad? Cuando se comporte como un mono, pues. Quien único responde de una forma coherente y correcta a las preguntas del corazón del hombre en cuanto a origen, destino, moralidad y significado, el valor de la vida, es en Cristo. No hay nada como ser cristiano. Usted puede estar absolutamente seguro que cree la verdad. Usted puede estar absolutamente seguro que aquellos que no creen en Jesús no están en la verdad. Aquellos que no creen en Jesús están creyendo cualquier cosa, pero usted no se está creyendo ningún cuento. Usted está siguiendo a alguien que se hizo hombre. Usted está siguiendo a Dios hecho carne, y todo lo que dijo antes que él naciera se cumplió en él. Y todo lo que dijo que iba a suceder después que él murió y resucitó, todo se ha cumplido porque él es literalmente Dios. Él merece el centro de nuestra atención. Él merece tu alabanza, mi alabanza, tu devoción, mi devoción.